Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy lo he titulado ¿Quién guarda al guardián? Esto viene a colación porque ha estado la semana pasada ha habido un famoso caso del British Museum de robo de joyas del siglo XV al siglo XX. Todo apunta al restaurador responsable, que es un arqueólogo, pero es difícil demostrar un robo si no pillas al ladrón con las manos en la masa. Lo único que se sabe es que esas piezas han desaparecido, piezas valiosísimas, todas con piedras preciosas, oro macizo, pero hoy el canal quiere hacer recordar que los mayores robos de la historia se han hecho desde dentro de los museos. Muchas veces os voy a contar 4 en diferentes lugares del mundo, distantes entre sí, como puede ser Perú, México, Oslo o París. En el caso de París fue el robo de la Mona Lisa en 1911. En el caso de Oslo fue el robo de El grito de Munch, de Edward Munch. En el caso de México fue el robo de unos restos de, me parece que de aztecas, toltecas, o sea, de diferentes, valiosísimos porque son únicos. Y en el caso de Perú fue un robo de joyas también precolombinas que se fundieron en oro y se perdieron para siempre. Un terrible, terrible. Cuando cogieron los ladrones apenas quedaban cosas, o sea, objetos que ya nunca la sociedad podrá volver a verlos porque que eran únicos. Y bueno, las nuevas generaciones, un daño irreversible. Pero muchos de estos robos han sido hechos por gente que trabaja, hay muchísimos más, os podría contar más, ha sido hecha por gente que trabaja, como os he dicho, en mantenimiento, como en el caso de la Mona Lisa, no siquiera por ladrones profesionales. El de la Mona Lisa era cristalero, ahora os lo contaré, cristalero del Museo del Louvre, conocía perfectamente, estaba en mantenimiento del museo, conocía los protocolos, conocía los guardias y tal, simplemente lo descolgó, se lo metió debajo del abrigo y se lo llevó. El problema de estos robos, él se llamaba Vincenzo Perugia, el problema de estos robos es que después hay que colocarlos. Normalmente los robos de las obras de arte se hacen por encargo, me refiero de esas obras carísimas, se hacen por encargo, porque si no, el ladrón no puede, tiene una repercusión muy mediática. El robo de la Mona Lisa en 1911 tuvo una repercusión muy mediática y claro, ningún coleccionista, que no hay tantos, ni millonarios, que hay tanto, la policía está ojo a visor, porque ninguna persona en su sano juicio, si no es porque ha hecho un encargo al ladrón que le paga, como si dijéramos, un sueldo, un porcentaje importante, es difícil colocarla, nadie quiere terminar en la cárcel, o que, aunque no termine en la cárcel, que su nombre se vea desprestigiado. Pues justamente los coleccionistas lo que quieren es prestigiarse a través de las colecciones. Bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si lo cuento, porque si no me voy a poner a contaros. Bueno, los mayores robos de la historia se han dado en los museos, muchas veces desde dentro, y no por profesionales. Durante el último siglo ha habido muchísimos hurtos de obras de arte y piezas arqueológicas, y os voy a contar algunos, solamente algunos, porque hay muchos. Esta semana, ya sabéis, esta semana pasada ha salido a la luz el escándalo del British Museum, Museo Británico, en el cual se ha visto la desaparición. No se sabe si esto se ha hecho poco a poco hasta que ha llegado el momento que se han percatado, porque se ha hecho desde dentro. A mí me pasa también cuando veo los supermercados, voy a un supermercado alemán que tiene muchos carteles que dicen no merece la pena robar y tal. Y yo pienso para mí adentro, estoy seguro que los robos son más de gente de dentro que de fuera, que les resulta más fácil. Pero bueno, no me hagáis caso porque ni todos los que trabajan en los supermercados roban, ni, en fin. Pero es una intuición, porque ¿quién guarda al guardián? Bueno, uno de los restauradores de las casas de la antigua Grecia habría robado una serie de piezas de las colecciones fechadas entre el siglo XV y XIX. Eso es difícilmente demostrable porque se ha visto que han desaparecido y se está apuntando al responsable, que es un señor mayor cuyo hijo ha dicho que se está afrentando su nombre de manera injusta. Pero el hecho real es que hay una desaparición masiva, no es una pieza ni dos, que de oro macizo, de piedras preciosas, etc. Y además de un valor incalculable porque son antiguas, tienen varios siglos, pero para los peristas les da igual porque desmontan las piezas, funden el oro y vete y busca. Es muy difícil de demostrar.
como pasó también en Perú. El caso todavía se encuentra bajo la investigación policial, pero los objetos desaparecidos no han podido ser recuperados. Objetos desaparecidos que no estaban expuestos, sino guardados en los almacenes para ser sometidos a estudios científicos antes de someterlos a una restauración. Son supuestamente de oro, gemas, piedras preciosas, etc. Eso es un caramelo para cualquier ladrón, porque eso es muy fácil de fundir. Una obra de arte no se puede fundir, pero el oro sí, y las piedras preciosas, en fin, una pena, porque son objetos irrecuperables y eso a futuras generaciones se les priva de poder contemplar esas maravillas. Bueno, esto no es un acontecimiento excepcional, porque ya le han precedido el espacio y en el tiempo chapuzas de este tipo. En la historia del arte y de los museos se acumulan todo tipo de chapuzas. Uno de los más famosos tuvo lugar el 11 de agosto de 1911 en París. De hecho, se le acusó a Picasso y a Apollinaire de esta fechoría y bueno, estuvieron sometidos a investigación y tuvieron que dar explicaciones. Esto ocurrió el 21 de agosto sin saber que la Gioconda había desaparecido debajo de la bata, o sea, del guardapolvo este que llevaban a principios de siglo los trabajadores yo qué sé, de un truán que era realmente el cristalero del Louvre. Él se llamaba artista, se llamaba Vincenzo Perugia, y lo que hizo fue llevarse la pieza a su casa de Italia, por supuesto. El Museo del Louvre tardó varias horas en averiguar que su preciada, maravillosa obra había desaparecido. Esto tuvo una repercusión mediática. En un primer momento pensaron que se había llevado la pieza para labores de limpieza, pero después el museo comprobó que la pieza no estaba en ningún sitio. A las 9 del día siguiente, el célebre lienzo de Leonardo da Vinci seguía sin estar. Vincenzo Perugia lo que pensaba es que era italiano, esa obra había sido hecha en Italia y debía estar en Italia, así, un acto de nacionalismo. Pero el hecho real es que Leonardo da Vinci, su mecenas fue Francisco I, rey de Francia durante bastante tiempo. De hecho, murió allí. Y Francisco I lo reverenciaba, porque Leonardo lo que pasa es que Leonardo no acababa de hacer las cosas porque tenía el síndrome este de hiperactividad y terminaba muy pocas obras, entonces no querían nunca encargarle las cosas porque era muy flipado, pero era un genio. Era zurdo, con síndrome de hiperactividad, que se considera que es una tara para los niños y sin embargo muchas veces esconde inteligencias excepcionales. Bueno, es que lo que pasa es que estos psicólogos inventan... Perugia, el cristalero, conocía muy bien el museo y todos los protocolos, ya había trabajado años y no se le registraba porque era una persona de mantenimiento. El ladrón llegó a la sala del cuadro, lo descolgó y se lo metió debajo del guardapolvo, que le llegaba hasta los pies, y salió del museo sin llamar demasiado la atención. A las personas de mantenimiento no se les registra. Este suceso hoy tendría en cámara. Salió en todas las portadas de los periódicos, lo que le dio una fama inesperada a la obra de Leonardo da Vinci, la Gioconda, que le ha pasado de todo. Le pasa como el grito de Munch. Le han tirado pasteles, bueno... El cuadro estuvo en paradero desconocido y estuvo en la casa de Perugia. No era un ladrón profesional hasta en 1913, cuando el ladrón llamó a los marchantes porque quería vender la pieza. Nada menos que la Mona Lisa quería venderla. Inocente niño Vicente, ahí lo pillaron. En aquel encuentro se presentó, por supuesto, el director de los Uffizi, la Galería de los Uffizi de Florencia, que es de los oficios, que es como los sindicatos de la época, y la policía, claro. Y le arreglaron el cuerpo. Al parecer, Perugia quería que el lienzo estuviera en Italia, nada menos que la Mona Lisa, anda que pasa desapercibida, y consideraba que la obra debía estar allí. El ladrón fue arrestado y el cuadro fue devuelto al Louvre. Bueno, otro robo que llama también la atención, muy conocido, fue el pobre grito de Edvard Munch, que también le ha pasado de todo, porque después lo volvieron a robar, en la Galería Nacional de Oslo. La pieza, lo robó se llama Paul Enger, y aprovechó para despistar a la policía durante los Juegos Olímpicos de Invierno 1994. Siempre aprovechan fechas específicas, ¿no?, para que estén distraídos. Saben lo que se hacen en ese sentido, aunque no sean ladrones profesionales. Y lo que aprovecharon fue esos Juegos de Invierno aprovechó para robar en apenas 50 segundos. Se subió a una escalera de madera y por la ventana del museo
cortó el cable que sujetaba la obra e incluso se permitió poner, encima vaciló a la policía, una frase que decía: gracias por la falta de seguridad. Bueno, Enger no quiso hacer este robo por dinero, sino por el reto que le suponía burlar a la policía, a los temas de seguridad. A los 3 meses del hurto llamó a la policía y pidió $1.000.000 para entregar el cuadro. La policía, bueno, no sé si sería $1.000.000, $1.000.000 no sé, sería $1.000.000. La policía no cedió en absoluto al chantaje y realizó una operación orquestada junto a Scotland Yard. El lienzo, famoso tan pobrecillo que le ha pasado de todo, fue recuperado en un hotel donde Enger pretendía venderla. El problema es cuando quieres venderla, como no sea un encargo difícil colocarla. De hecho, ha habido robos en ermitas y iglesias y tal, y como no han podido colocarla, no la han dejado en el sitio, pero la han dejado en la puerta de alguien. Al final acabó detenido, el vacilón se columpió. Bueno, pero este no es el final de la odisea de esta obra. En 2004 volvió a ser robada. Los ladrones volvieron a entrar, porque es muy famosa, armados en la Galería Nacional de Oslo, pobrecilla, y se llevaron una versión de El Grito de Munch y una Madonna de este mismo pintor noruego expresionista. Ambas piezas se recuperaron más tarde, aunque esta versión del Grito, hay más de una versión, estuvo en un lugar muy húmedo y tuvo unos daños horrorosos. Estaba en unas condiciones desastrosas debido a la humedad de donde se la escondieron. Otro robo fue el retrato de una dama de Gustav Klimt, nuestro austriaco, que se ha hablado ya 40 veces. Bueno, en la galería Ricci Ode de Piacenza, en febrero de 1997. A Gustav Klimt también lo han robado un montón de veces. Algunas veces no se ha podido recuperar. Se estaba realizando una exposición sobre el pintor austríaco cuando el cuadro desapareció totalmente sin dejar rastro. Solo se encontró el marco de la obra. Muchas veces le quitan el marco y lo enrollan como si fuera un pergamino porque es más fácil de transportar. De hecho, los museos guardan así la obra en rollos gigantes. A lo mejor hay 27.000 obras. Hubo varias teorías de lo que había sucedido, aunque ninguna concluyente. Incluso un hombre confesó, hay muchos flipados, haber sido el ladrón de la pieza, pero no le creyeron. En 2019, mientras arreglaban los jardines de la galería, metida en una bolsa de basura, apareció el retrato de una dama de Gustav Klimt y fue como si jamás se hubiera movido de allí, como si jamás se hubiera salido del museo, como que la descolgaron, la pusieron en un sitio en un momento dado y esperaron a que pasara. Se cree que pudo ser parte de un robo frustrado, no se sabe, pero bueno, la recuperaron y, como decía Napoleón, bien está lo que bien acaba. El robo del siglo en México fue algo lamentable. Las obras de arte no son las únicas que valen millones, y ya no es que valgan millones, es que son piezas únicas que son difíciles de conseguir. El objetivo principal de los ladrones, bueno, asimismo también ha habido importante hurto en el mundo de la arqueología. El 25 de diciembre de 1985, no hace tanto, se hizo uno de los robos más impresionantes de la historia. Se le llamó el robo del siglo en México porque se llevaron cosas valiosísimas. Por suerte pudieron ser rescatadas y restauradas. Algunas estaban medio rotas. Y en el Museo Nacional de Antropología de México, México, que está lleno de arriba abajo, de abajo arriba, en América y Mesoamérica en general, de culturas precolombinas riquísimas que son simplemente excepcionales. Y son lugares también de riesgo porque se han vendido a muchos sitios. De donde Estados Unidos ha devuelto muchas piezas de allí, de donde desaparecieron 140 piezas, 140. Los ladrones fueron estudiantes de veterinaria, que fue Carlos Perches Treviño y Ramón Sardina García. Ambos estudiaron en el museo durante 6 meses para poder moverse con soltura, realizar el robo y poder salir de allí. Cuando estaban preparados, saltaron por la noche la valla del recinto y se colaron por varios conductos de ventilación que son gigantescos por un museo grande. Una vez dentro, tardaron alrededor de 3 horas entre la 1 y las 4 de la mañana en robar 140 piezas valiosísimas de las salas que estaban dedicadas a las colecciones mayas, Oaxaca y México. Bueno, al elegir Nochebuena, anda que no eran tontos, como fecha para el hurto, los guardias de seguridad estaban
festejándolo, se encontraban celebrando pobrecitos de madrugada, la fiesta en la salita del museo. No iban a pensar que una Nochebuena se le iba a ocurrir robar a nadie. Técnicamente los guardias tenían que vigilar las salas cada cierto tiempo, pero esa noche hicieron una excepción porque era Nochebuena, pobrecitos míos. No lo hicieron y no fue hasta las 8 de la mañana que se percataron del robo, se dieron cuenta de lo que había pasado de madrugada. La policía mexicana llegó a la conclusión que fue una banda organizada de ladrones, aquí sí era un poquito, pero no, eran simplemente estudiantes de veterinaria que ya habían realizado otros trabajos en otros museos, se equivocaron de todas. Es decir, profesionales, pues no eran profesionales. Además, se creía que las piezas ya habían salido del país, nada más lejos de la realidad. Todo parecido con la realidad, mera coincidencia. 4 años después, Perche y Sardina intentaron vender las piezas y ahí los trincaron, como nuestro querido Marcello Perugia. Y porque es difícil colocar esas piezas. Y ahí es cuando la policía los trincó, a los 4 años. Las reliquias nunca salieron de México ni de su domicilio, por suerte, para todos, para la sociedad y para el museo. Y sin alejarse de Latinoamérica también hubo un robo, esta vez con peor suerte en Perú, en 1981 llamado en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología de la Historia del Perú. Perú tiene también una tradición bestial. 3 ladrones lograron robar 34 piezas de oro, plata y bronce, sencillamente excepcionales, precolombinas, de cultura prehispánica, entre ellas uno de los tumi de oro, cuchillos de íllimo, y los ladrones también se llevaron varios vasos ceremoniales de oro y plata que fundieron pectorales, queros, collares, orejeras, sonaja, entre las cosas de valor. Algo rápidamente, es que se me cae, se corta. La policía comenzó a investigar el caso y llegaron a la conclusión que el trío de delincuentes recibió información desde dentro del museo de algún compinche con el cual se partieron las ganancias. Es una información privilegiada. Alguien que había trabajado allí, ya que conocían demasiado bien las instalaciones, los protocolos, los horarios, la vigilancia y todo lo que, digamos, regía el museo desde dentro. La sala de oro, la atracción del museo fue prácticamente desvalijada, saqueada y destruida. Según contaron los testigos, los ladrones realmente entraron armados y encapuchados por la parte posterior del edificio y redujeron a los 3 guardias de seguridad del museo. Bueno, menudo botín, menuda bicoca. Fueron directos a la bóveda e intentaron abrirla con la clave, pero no pudieron. Sin embargo, fueron astutos, se la ingeniaron y llegaron a ingresar por otras vías. Tenían las bolsas tan llenas, según la autoridad, las bolsas que llevaban de oro pesaban 6,9 kilos, casi 7 kilos, que al intentar correr se les cayeron cosas, un vaso, sonaja, un pectoral de plata y 3 orejeras de oro. La Policía Nacional de Perú estuvo investigando durante 5 meses el caso y pudo identificar a los 3 ladrones, que eran Manuel Valdivia Heredia, que era un obrero de carpintería, seguramente gente que habría estado dentro con mantenimiento, carpintería metálica, Eduardo Roca Vázquez y Fernando Solano López. Bueno, Valdivia fue autor intelectual del robo, ya que realizó algunos trabajos en el museo, por eso sabía perfectamente las riquezas que atesoraba y que guardaba y muchos de los protocolos del museo. Sin embargo, no pudieron recuperar ninguna de las piezas. Es terrible, lo fundieron de forma completa. Los ladrones se dedicaron a golpearlas con un cincel para repartirse el botín a partes iguales, y mucho del oro ya se había fundido cuando la policía los pilló y vendido cuando los detuvieron. Algo terrible. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.